noche respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No, 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 no. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Tú nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar. Y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad.
queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre, por siempre y siempre, por siempre y siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre y siempre. Te damos gracias por esta libertad que nosotros tenemos de poder reunirnos y poder disfrutar, Señor, de tu presencia, porque tu presencia, papá, es aquella que está en medio de nosotros, papá. Pedimos, Dios, que tu gracia, Señor, sea aquella que se mueva en medio de nosotros, Señor, y que tu palabra, Señor, sea aquella que nos confronte, Señor, que nos desafíe. Que tu palabra en esta mañana sea aquella que nos ministre, que tu palabra sea aquella que nos renueve, Señor. Que tu palabra sea aquella que traiga claridad a la mente y el corazón de cada uno de los que nos encontramos en este lugar. Que tu palabra infunda aliento, ánimo, Señor. Que tu palabra sacie la necesidad del corazón de aquellos que nos hemos reunido en este lugar, papá. Tú eres aquel que ve más allá de lo que nuestros ojos puedan llegar a ver. Tú ves el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y tú sabes, Dios mío, que somos necesitados de ti. Queremos más de esa presencia. Queremos más de esa gracia. Queremos más, Señor, de tu Espíritu Santo obrando, Señor, en el interior de cada uno de nosotros, papá. Queremos salir de este lugar renovados, Señor, y con claridad en nuestra mente, conforme a propósitos y planes que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendecimos, papá, bendecimos tu palabra y pedimos, Dios, que tu palabra sea aquella que se mueva en medio de nosotros y que tu palabra sea anunciada, proclamada, Señor, en esta mañana, en este tiempo, en este momento. Te adoramos, Padre, te bendecimos, te damos gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús lo hacemos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados, en esta mañana. Pueden tomar sus asientos. Agradecido a este buen Dios que nos permite poder disfrutar este tiempo de celebración, ¿sí? Este tiempo de graduación, como bien lo manifestó Mario. Y la graduación se da cuando uno culmina una etapa, ¿no? Y sabemos que hay una etapa que Dios ha trazado en un tiempo determinado por Él y para Él en la vida de Noelia, en la vida de Abby. La conocemos yo personalmente de muy chiquita y conozco esa capacidad, conozco esa gracia, conozco de los dones que Dios ha depositado en la vida de ella y conozco también esa carga que Dios mismo ha puesto en el corazón de ella para poder proclamar, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Si miramos a la palabra podemos entender con claridad y saber de que todos fuimos llamados a esto, ¿sí? Id y predicad el evangelio hasta los confines de la tierra, ¿sí? Es una misión que Dios nos ha encomendado y como también lo manifestaban aquí adelante, algunos lo estamos haciendo acá, otros son llamados y conmovidos, ¿sí? en misericordia para poder salir y ir a otros lugares donde todavía no se ha alcanzado lo que nosotros un día, por misericordia y gracia de Dios, hemos alcanzado, que es la salvación de nuestras almas mediante la fe en este Hijo amado que pagó un precio en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Y cómo escucharán? ¿Y cómo oirán? ¿Y cómo sabrán? Si no hay alguien quien les predique. Qué importante, mi amado, más aún en este tiempo difícil que estamos atravesando, de anunciar en todo tiempo esta bendita palabra. Esta palabra que realmente nos lleva a vida eterna, esta palabra que nos lleva a examinarnos, a mirarnos, a vernos como nosotros estamos
y a ver qué es lo que tenemos que corregir en nosotros para poder encaminarnos y poder caminar en la voluntad del Padre, para poder llegar el día de mañana cuando el Señor diga: hasta aquí es tu tiempo trazado en esta tierra, y poder ir a disfrutar de la eternidad con Cristo. Y aquellos que no tienen la posibilidad y están allí esperando, y tal vez en los pocos que hay, clamando para que Dios movilice, para que Dios despierte, para que Dios avive a su pueblo, a su cuerpo, a su iglesia que somos nosotros, para prendernos de este desafío tan importante y tomar el ejemplo de cada uno de los discípulos cuando vemos la historia de ellos, que se han desprendido del todo. Y cuando digo del todo, es del todo, ¿me entiende? Se han desprendido de familias, se han desprendido de bienes, se han desprendido de culturas, de formas y manera de vida que tenían para poder ir y llevar y cumplir con la comisión, la cual fue determinada de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y Mario creo que dijo: y el día de mañana daremos cuenta si lo hemos hecho o no lo hemos hecho. Pero aprovechar este tiempo de sensibilidad, este tiempo de crisis que estamos atravesando a nivel global, donde la gente está desesperada, donde la gente necesita una respuesta para poder calmar y saciar esa necesidad interior que está allí latente en ellos y no encuentran esa respuesta de paz, no encuentran esa respuesta de esperanza. Y qué bueno que nosotros tenemos esa respuesta, y esa respuesta es Jesucristo. Qué bueno que nosotros podemos ir a darle a conocer de ese que un día nosotros hemos conocido, para que ellos puedan recibir y que puedan saciar esa necesidad interior que hay. Pero tenemos que hacerlo. Y el hecho de poder hacerlo implica desprendernos, implica dejar cosas, ¿sí?, para poder ir y hacer. Amén. Me gustaría en esta mañana poder compartir una palabra. Pregunté al pastor Carlos cuánto tengo y me dice: cuando te das cuenta que los hermanos se están yendo, bueno, si querés cortarla, cortala. Pero no sé si vamos a cortar. Yo cuando caliento el pico, como bien mal se dice, y me prendo y me voy. Pero yo sé que Dios es el dueño del tiempo y tiene un tiempo trazado para nosotros, y Dios en esta noche quiere hablarnos en esta mañana quiere hablarnos con claridad. Así que estemos expectantes, ¿sí?, con el corazón abierto, la mente dispuesta a recibir lo que Dios quiere darnos. Amén. Miramos la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19. Hay una historia que yo sé que la mayoría de los que estamos acá conocemos, sabemos, ¿sí? Dios siempre nos habla a través de su palabra en distintas formas y distintas maneras. Y pensaba en esto, ¿no? Cuando Dios le da la comisión también a los discípulos, le dice: cuando reciban poder, ¿sí? Yo me voy, mi ciclo de tiempo acá fue cumplido, tuvo los 40 días con los discípulos, enseñó, orientó, formó, después estos bien, después de la resurrección. Y le dijo: vendrá alguien, ¿sí? Y ese alguien traerá poder sobre ustedes. Y cuando venga ese alguien y esté el poder sobre ustedes, ustedes me serán testigos, dice, ¿no? Me serán testigos, Judea, Samaria, ¿sí?, Jerusalén, y hasta los confines, ¿de dónde? Ayúdeme, así no se duerme. Aporte también usted a la prédica en esta mañana. Hasta los confines de la tierra. Y pensaba en esta palabra: cuando recibiréis poder, ¿sí? Y bien sabemos que el Espíritu Santo representa poder. Y en la vida de cada uno de los que estamos acá y hemos tomado la decisión de abrir nuestro corazón y por fe recibir al Salvador en nuestras vidas, el Espíritu Santo es el que viene y trae poder. Y el poder está puesto en nosotros. Pero ahora hay que ver cuál es mi actitud, cuál es mi forma y qué es lo que hago con el poder que Dios me ha investido, con el poder que Dios me ha dado, con el poder que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. ¿Será que le estamos dando realmente el trabajo? ¿Le estamos dando realmente la forma que Dios quiere que le demos? ¿Estamos ejercitando, estamos poniendo en práctica ese poder? ¿O solamente está quieto, calmado y está ahí esperando que nosotros nos avivemos, que nosotros nos despertemos y empecemos a dar eso mucho que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo? Y miraba esta historia, ¿no?, aquí en Primera de Reyes, y me impactó ciertas situaciones del obrar de Dios en la vida de Elías. Cuando empiezo a mirar unos capítulos anteriores, el 17, el 18, empiezo a ver, ¿no?, Dios hablando a este profeta y diciéndole: mira, tenés que ir a hacer esto.
Obviamente el profeta no estaba desarmado, ¿sí? El profeta estaba investido, ¿sí? En el profeta estaba el Espíritu de Dios obrando, moviéndose y haciendo cosas a través de la vida de él. Es el mismo Espíritu que está en la vida de cada uno de nosotros, mi amado. Y cuando empiezo a mirar los capítulos anteriores, veía la grandeza de Dios manifestándose en poder a través de la vida de él. Cuando Dios se le acerca y le dice, mirá, Elías, tenés que ir y decir que vino una sequía. Y ¿saben qué? La sequía empezó a ponerse en práctica ahí donde él había anunciado en esa tierra. Cuando él se le presenta al rey Acab y le dice, mirá, viene sequía. Y ahí Dios también le dice, mirá, anda a tal lugar, en un arroyo, y fue y se quedó a tal lugar ahí a esperar directivas de parte de Dios para saber qué hacer, cómo moverse, qué realizar. Y dice que estaba ahí al lado de un arroyo y obviamente había escasez no solo de agua, porque la sequía empezó, sino que había falta de recursos para él poder alimentarse, proveer y poder seguir haciendo lo que Dios tenía, ¿no? Y cuando miraba esto veía, ¿no?, a este Dios proveedor, a este Dios que llama, que respalda, ¿sí? A este Dios que mueve su mano cuando realmente hay precisión y directivas de parte de Él para cada uno de nosotros, que no nos deja en banda ¿y ahora cómo hacemos? ¿Sí? ¿Y ahora de qué forma, Señor, cómo? ¿Y ahora qué cómo, Señor? Pero ¿cuáles son los recursos? ¿Cuáles son, Señor, la logística? ¿Cuál es la manera y la forma para poder subsistir ahora? Y vemos que Dios mandaba a los cuervos, dice, no. ¿Dice su Biblia eso? No, la mía dice eso. Y creo que la de usted también. Y mandaba el pan, mandaba la carne, para que éste pueda nutrirse, fortalecerse y para que pueda seguir cumpliendo con el propósito que Dios tenía. Porque había un propósito, un plan de parte de Dios con Elías, ¿sí? Y con el pueblo que estaba en ese tiempo. Cuando miraba esto decía, wow, qué tremendo Dios mandando un cuervo para que le dé de comer. ¿Le pasó alguna vez a usted o no? No, a mí nunca me pasó, ¿sí? Cuervo, ave no me pasó, pero sí personas que han venido en momentos precisos y justos, cuando los recursos parecía que no estaban, Dios se glorificaba, movía su mano y los recursos venían. Dios no nos deja desamparados, ¿sí? Cuando estamos caminando en los planes de Dios y en obediencia a Dios y en los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros, Dios acompaña y Dios se glorifica. Dios abre los cielos y los recursos llegan en el tiempo de Dios para necesidad nuestra. ¿Me entiende? Y cuando veía esto decía, wow, qué tremendo. Y más aún cuando veía cuando Dios le habló otra vez y le dice, mirá, tenés que ir a tal lugar, te va a encontrar con una viuda, esta viuda te va a alimentar, te va a dar de comer. Y Elías se fue y se encuentra con una otra realidad, que esta viuda no tenía nada. Estaba con escasez de aceite, estaba con escasez de harina, ¿me entiende? Pero dice que Dios se glorificó y Dios se manifestó en lo sobrenatural nuevamente obrando allí. Los recursos empezaron a salir, la harina, el aceite, y Elías pudo recibir el alimento. Pero no solo eso, sino que dice que el hijo de esta mujer se enfermó y estaba grave ahí, muriéndose. Y ahí ve otra vez la mano de Dios respaldando al hombre que llamó, glorificándose a través de él. Y este joven, hijo de esta viuda de Sarepta, recobró la vida. Yo decía, qué tremendo, ¿no?, el poder de Dios. Y no solo esto, sino que Dios nuevamente habla a Elías y le dice, mirá, Elías, tenés que ir, tener la comisión de ir y presentarte ante Acab y decirle esto y esto y esto, y presentarte ante aquellos que me han reemplazado. Y dice que se fue Elías en obediencia a Dios. Y se encuentra con Abdías, que era un hombre, la mano derecha del rey, que había mandado para ver si había agua en algún lugar, porque había escasez, había hambre. Y se encuentra con Elías, le dice, mirá, Elías, andate porque hay muerte sobre vos. No, acá Dios me dice esto. Y le manifiesta, y así conoce usted la historia, y se presenta a y buscan un lugar, y vienen los profetas, los 450 profetas de Baal ahí, y va a Elías y le dice, mirá, vamos a hacer de esta forma. Pero Elías no estaba haciendo a la forma de él, sino que estaba haciendo conforme a la forma que Dios le había dado que haga. ¿Me entienden? Qué bueno es hacer conforme a lo que Dios nos manda a hacer, amado, y no hacer conforme a nuestros propósitos, a nuestros planes, a nuestra voluntad, porque ahí es realmente cuando nosotros desequilibramos el propósito de Dios y cuando nos equivocamos y las consecuencias vienen.
Pero este estaba caminando en los propósitos de Dios. Y ahí usted conoce la historia y se presentaron hicieron un altar, ahí leña, le echaron agua y clamaron ahí a su ídolo, a su Dios con minúscula, y no pasaba nada, el fuego no descendía, no caía, el holocausto no era consumido. Pero cuando Elías dice que miró a los cielos y habló con el Padre y el fuego vino, consumió el holocausto, además el agua que estaba alrededor también fue consumida, y ahí perecieron y cayeron 450 profetas de Baal en esa tierra. ¿Se acuerda la historia esa o no? ¿Qué es lo que quiero? Y usted está pensando y diciendo, ¿qué es lo que quiere decir esto con todo esto? Esta es la introducción nomás. ¿Sabía usted que esto es la introducción? Cuando miro un poquito más adelante, ¿no? Veo también en el versículo 41, cuando dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Sí? Vino la lluvia también en el tiempo que Dios había trazado de esa sequía. Pero vamos al capítulo 19, y usted me va a entender en esta mañana. Cuando miramos el versículo 1, dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Sí? Había una mujer que yo entiendo y comprendo que tenía tal vez más autoridad que el rey, que el hombre, ¿no? Y dice que Acab llega y le dice, mirá, nos encontramos con esta situación, lamentablemente no sé qué pasó acá. Y ahí le cuenta esta historia, le dice, Elías había hecho, ¿sí? Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y acá viene en este versículo una palabra que quiero resaltar y rescatar acá en el versículo 1, entendiendo y comprendiendo de que este rey conocía al Dios verdadero. Y sabía cómo sus antepasados también habían hecho y habían ejercido su fe ante el Dios verdadero. Pero dice que este era un rey tirano, pagano, que hizo todo lo contrario con tal de crear enojo, ira en el corazón de Dios. Y cuando veía este versículo, esta palabra manifestándose a Jezabel, le dice, mirá lo que hizo a Elías. No dice lo que hizo el Dios de Elías, porque Elías en realidad lo único que hizo fue actuar en obediencia a lo que Dios le había pedido que haga. No era Elías, sino que Elías solamente era un instrumento, una herramienta que Dios había utilizado para manifestar de su poder, así como lo ve usted, como lo ve yo, como soy yo. Somos herramientas que Dios quiere utilizar para glorificarse, para manifestarse, para que la gente pueda conocer y saber del Dios en el cual nosotros creemos, en el Dios en el cual nosotros servimos. Pero tenemos que someternos y tenemos que establecernos y ponernos en la voluntad de Él. Pero ni así este rey quiso reconocer de que era Dios es el que estaba haciendo algo, sino que dice lo que hizo Elías. Tan duro estaba el corazón, tan cerrado el corazón y la mente de este rey, que no quería saber nada del Dios de Elías. Y le dice, mirá lo que hizo Elías, mató a todo esto. Imagínense la reacción y la actitud de esta mujer. Y ahí vamos a mirar el versículo 2. Dice, entonces envió Jezabel a Elías un ¿qué? ¿Qué dice su Biblia? ¿Mandó un qué? Un mensajero. ¿Cuál es la función del mensajero? ¿Sabe usted? La función del mensajero es llevar lo que le han transmitido, lo que le han dicho, que mirá, esto anda y hacerlo de esta manera, de esta forma. ¿Usted sabe que usted es un mensajero? Que Dios ha establecido, que Dios nos ha mostrado, que Dios nos ha enseñado, que Dios nos dice la manera en la cual nosotros debemos movernos, la manera en la cual nosotros debemos actuar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos? Dios ya nos ha manifestado a través de su palabra. Nosotros somos los mensajeros. Nosotros somos los que tenemos que llevar el mensaje de vida, de esperanza, de salvación, de ánimo, de aliento, de motivación. Nosotros somos. ¿Qué estamos haciendo con el mensaje que Dios nos ha otorgado? ¿Qué estamos haciendo con el mensaje que Dios ha puesto en el corazón, en la vida de cada uno de nosotros? ¿Lo estamos guardando todavía y esperando que otro lo haga cuando yo fui llamado a hacerlo? ¿Cuando usted fue llamado a hacerlo? ¿Sí? Dice que mandó mensajero para que vayan y le notifiquen y le digan a Elías, mirá Elías. Ustedes saben que Satanás, el diablo, se mueve con mensajero.
Y los mensajeros de Él continuamente están acechando y están buscando la forma y la manera de que menguemos en la fe, de que haya un desequilibrio en nuestra vida espiritual, ¿sí? De que desviemos el camino en el cual Dios ha trazado para que nosotros nos movamos, para que nosotros podamos transitar. ¿Sabía usted eso? Dice, mandó mensajero a Elías para que vaya y le diga, mira Elías, lo que vos hiciste, lo mismo que vos hiciste de la misma forma y de la misma manera, te va a acontecer, te va a venir. Un mensajero. Y pensaba yo en el poder del mensaje. Pensaba en el poder del mensaje. Ustedes saben que cada acto que nosotros realizamos tiene una consecuencia, tiene un mensaje, tiene un significado, tiene algo, habla de algo. Yo hago una mueca así y usted está sabiendo que yo estoy haciendo un mensaje. Hago como si fuera no me importa, no me interesa lo que decís. Continuamente estamos dando mensaje. Y pensaba en esto, ¿qué mensaje nosotros estamos dando en este tiempo de crisis? ¿Qué mensaje estamos dando en este tiempo donde la gente está desesperada, buscando algo que pueda aliviar esa necesidad y ese dolor de quebranto, de luto que está atravesando? Y si yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos de los que están acá, tal vez en el proceso del transcurso de este año donde vino este virus, han perdido algún ser querido, algún familiar, algún amigo, algún vecino? Y yo creo que la mayoría, alguien perdió. Y cuando ese se perdió, marcó, contristó su corazón, afligió su corazón, causó un dolor. Causó un dolor. Y en ese dolor, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué manera estamos actuando? ¿De qué manera nos estamos movilizando? ¿Qué estamos haciendo? El mundo está gimiendo, amado. El mundo está dolido, está golpeado, está contristo, está sufriendo. ¿Y saben qué? Nosotros tenemos la respuesta para el cambio. Nosotros tenemos la respuesta que pueda aliviar la necesidad del dolor del corazón del mundo. Porque somos mensajeros. Y tenemos un mensaje distinto al que el mundo tiene. Tenemos un mensaje de eternidad, de esperanza. Un mensaje que trae alivio, que calma el dolor, que quita la aflicción. ¿Pero qué estoy haciendo con el mensaje que Dios me ha encomendado a dar? Jezabel le había dado un mensaje para que vaya, y era un mensaje de muerte. Era un mensaje de dolor, de quebranto, contristar el espíritu, el corazón de este profeta que se había levantado y que estaba caminando en obediencia en la voluntad del Padre. ¿Sí? Y era un mensaje, eran tan solo palabras. Y cuando miramos en la Biblia podemos ver el poder que hay en la palabra, ¿no? Cuando el Señor le dijo a la higuera, se seca, y la higuera ahí al toque se secó. Y pensaba en esta actitud de Elías y pensaba en la actitud también que había tomado el pueblo de Israel cuando se le presentó Goliat. ¿Se acuerdan la historia o no? Dice que Goliat lo único que decía, venía y tiraba palabra, daba mensaje nomás. Porque no había actividad en la práctica, no había matado a alguno del pueblo. Pero dice que en el mensaje que tiraba, ¿de qué le pasaba al pueblo? Porque eran hombres de guerra, luchaban, estaban en el frente de la batalla. ¿Qué le pasó cuando venía y solamente 40 días y 40 noches diciendo siempre lo mismo? ¿Qué pasó? Dice que el pueblo tenía miedo. Pero dentro del pueblo después viene uno del pueblo, y usted conoce la historia, que no le tuvo miedo a las palabras, que no le tuvo miedo al mensaje que el enemigo estaba soltando a través de la boca de Goliat, sino que pudo hacerle frente. Y hoy el enemigo está tirando mensajes donde la gente está, y yo lo digo porque lo vivo en mi trabajo. Trabajo con 2 licenciadas en psicología y charlamos y compartimos momentos, experiencia con ella, y ella me dice, ya no sabemos qué hacer. Dice, tenemos que contener, asistir, acompañar a esta criatura por esta fobia, por esta situación. No sabemos de qué manera contenerlo, asistirlo, ayudarlo. ¿Sí? Y nosotros tenemos la manera y la forma. ¿Y qué estamos haciendo con la fórmula del mensaje preciso, exacto, que Dios nos ha cedido, nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo?
Y el enemigo sigue ganando terreno, ¿no? Y nosotros seguimos buscando por ahí fórmulas mágicas y ya la fórmula está hecha, no hay nada que inventarle. Es salir y predicar el evangelio. E ir y anunciar la buena nueva de Jesús. No perder más tiempo. ¿Y qué es lo que produjo el mensaje en el corazón de Elías? Y pensaba en la actitud de Elías, ¿no? Porque vemos el poder de Dios manifestándose en grandeza en la vida de Elías. Tal vez ni uno de nosotros ha experimentado el poder como lo había experimentado Elías. Y una palabra, un mensaje quebró el corazón de Elías. Y dice que Elías, ¿qué tuvo? ¿Qué tuvo? Y lo que tiene el mundo hoy, tuvo miedo. Y cuando miramos en el Génesis nos encontramos con Adán y Eva allí. Y Dios le dijo, no, vayan y con este fruto, no, tac, fueron. Y cuando vinieron, dice que ellos se presentaban desnudos ante Dios y fueron y se escondieron. ¿Qué tuvieron? Miedo. La primera herramienta y la primera arma que Satanás utiliza, amado, para desequilibrar muchas veces nuestras emociones, desequilibrar cada área de nuestra vida es el miedo. Y hoy el miedo se está fomentando y está recobrando fuerza mundial. El miedo. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cómo se va a solucionar la economía? Y vamos a morir, ¿y cómo? Pero nosotros tenemos la fórmula de poder contrarrestar al miedo. Pero cuando miraba acá en el versículo 3, y acompáñeme, dice, viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Qué hizo Elías? Viendo pues el peligro, tuvo miedo. Y pensaba yo, ¿qué pasó por la mente de Elías? ¿Qué pasó en el corazón de Elías? ¿Qué pasó en ese momento que solamente era un mensaje nada más, una palabra, sabiendo que Dios se había glorificado de distintas formas y maneras tremendas en la vida de él? Podía glorificarse. ¿Sí? Porque Dios es el que estaba con él, Dios es el que estaba guiándolo y obrando en la vida de él. Y se me viene a mente esto, ¿no? ¿Se acuerda esa parte cuando en la barca allí estaba Pedro y los discípulos y ven una sombra y no alcanzan a distinguir bien que alguien estaba en el mar, ¿no? Y empiezan a mirar, ¿y quién será, un fantasma? Y uno dice, no, el maestro. ¿Sí? Y Pedro ahí se bajó de la barca y ¿qué pasó? Y empezó a caminar en pos del maestro. Y empezó a acercarse al maestro. ¿Sí? Pero en un determinado momento dice que Pedro empezó ¿a qué? Empezó a hundirse. Y cuando miramos la historia decimos, ¿por qué Pedro se empezó a hundir? Porque Pedro desvió la mirada del maestro. Dice que Pedro miró y cuando vio la tormenta, cuando vio la crisis, cuando vio el dolor, cuando vio el miedo, cuando vio al COVID, ¿sí? Dice que tuvo miedo y empezó a hundirse. Pero allí en el miedo dice que el maestro extendió su mano, ¿sí? Y lo levantó nuevamente, lo sostuvo nuevamente. ¿Por qué? Porque el maestro tenía planes y propósitos con Pedro todavía. ¿Sí? Y Dios tiene planes y propósitos con la vida de cada uno de nosotros. Y hoy nosotros estamos acá y somos parte, pero no sabemos qué pasará mañana. Si Dios nos va a llevar a otra provincia, a otro país, o no sé, lo que Dios puede llegar a hacer. Pero de que Dios tiene propósito, tiene propósito. Y no tenerle miedo cuando Dios nos manda y nos llama a dejarlo todo por Él, porque Él es el que nos va a acompañar. Él es el que nos va a dar el amparo, la protección. Él es el que nos va a dar la provisión. Él es el que nos va a sostener para que el propósito y el plan de Él sea hecho en nosotros y a través de nosotros. Miro acá y dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue. Y el 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando ¿qué? Morirse. Dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mi padre. Y decía, tan fuerte fue el proceso, tan fuerte fue la situación, tan fuerte era el mensaje, que este
Elías dijo, ¿sabe que yo me quiero morir? Yo no sé si usted alguna vez atravesó estos momentos. Yo no sé si usted alguna vez le dijo al Señor, mirá, Señor, ya no aguanto más, esto es muy fuerte para mí. Ya no tengo la fuerza necesaria para poder mantenerme de pie. Señor, ¿sabe qué? Quítame la vida, llévame. Y el hecho obviamente de decir quítame la vida es ir en contra del Creador, que es el único que tiene el poder para dar y sacar la vida. Es decirle, mirá, no estoy de acuerdo con la vida la que vos me estás dando, no estoy de acuerdo con esto. ¿Sí? Es enojarte con Dios. Tan fuerte fue esto que causó en la vida de Elías de decir, mirá, me quiero morir. Y le contaría algo personal, pero el tiempo va pasando y no quiero tomar mucho tiempo, ¿no?, de esta situación semejante a la que me tocó vivir en un proceso y una etapa de mi vida donde llegó el quiebre, donde llegó el dolor, donde llegó el proceso difícil, donde uno dice, ¿para qué seguir marchando? Y estoy caminando y estoy tratando de vivir mi vida en santidad, en consagración, y sin embargo no veo el respaldo, no veo el amparo, no veo la mano de Dios moverse. Pero ¿saben qué? Es necesario pasar cada proceso. Es necesario pasar el proceso bueno en Dios y es necesario pasar en el proceso malo en Dios. Porque en cada uno de los procesos Dios no nos deja, Dios no nos desampara, Dios no nos suelta, Dios sigue estando en el control. Hay algo que Dios quiere decirnos, hay un mensaje que Dios quiere llegar a darnos en ese proceso. Y Dios tenía un mensaje clave para Elías en este proceso que él estaba atravesando, que él estaba viviendo. Había un mensaje, había algo que Dios quería hacer en Elías y a través de la vida de Elías. Elías acá le quiso poner un punto final donde Dios realmente había puesto una coma en la historia. Y muchas veces por situaciones de crisis, situaciones de dolor que nos toca atravesar, queremos ponerle un punto final a la historia que Dios tiene trazada y que continúa para cada uno de nosotros, ¿me entiende? ¿Sí? Sin embargo, Dios le pone una coma nomás diciendo, no, esto sigue, quédate tranquilo que hay algo más todavía para tu vida. Hay algo más que resta todavía hacer en tu vida y a través de tu vida. No le pongamos un punto final, mi amado, donde Dios ha puesto una coma. ¿Sí? Por más difícil que sea el proceso, prendámonos de Él. Sigámosles creyendo porque ahí en el proceso de dolor, ahí es donde Dios se va a glorificar y ahí Dios nos va a hablar. Cuando miramos en la historia y nos encontramos con distintas situaciones que atravesó el pueblo de Israel y personajes bíblicos, nos vemos que en la mayoría de las veces Dios se glorificó, se manifestó, obró y hizo y habló en los procesos difíciles, en los momentos de crisis, en los momentos de dolor, en los momentos de sufrimiento. Ahí donde tenemos que estar sutil a la voz del Espíritu Santo porque ahí Dios quiere hablarnos. Ahí Dios quiere decirnos algo. Ahí Dios quiere hacer algo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Miraba versículo 5, dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Dice que Dios movilizó un ángel de él ahí en el momento de dolor para poder ir y proveerle la necesidad que éste tenía. Mandó un mensajero de los buenos para poder recurrir en la necesidad que Elías tenía. Y sabe que usted es mensajero. Y usted es un mensajero de lo bueno. Y muchas veces nos encontramos dentro del pueblo, ¿no?, con situaciones y momentos de crisis de nuestros hermanos que están ahí desanimados o pasando un momento de dolor a través de una enfermedad, lo que fuera. Y qué bueno que nosotros podamos ir y llevar el mensaje correcto. Que nosotros podamos ir, ayudarlos para que ellos puedan recobrar sus fuerzas, ¿sí?, para que el aliento nuevamente venga a ellos, para que ellos puedan seguir caminando y para que los propósitos que Dios tiene trazados puedan hacerse realidad en la vida de ellos. ¿Qué responsabilidad nos quepa? ¿Qué responsabilidad tenemos? Y muchas veces no la cumplimos. Muchas veces dejamos pasar por alto. Muchas veces hacemos caso omiso. Muchas veces lo vemos indiferente y decimos, no, que lo haga Mario, que lo haga Carlos, que lo hagan ellos. Cuando nosotros somos los mensajeros. Dios dice que mandó un ángel, ¿sí?, a poder decirle, mirá, levántate, la historia acá no termina, hay cosas todavía para vos. Dios tiene planes, Dios quiere hacer cosas todavía a través de tu vida. Y le trajo el alimento y ese alimento que le trajo no era cualquier alimento, mi amado.
era cocinado en los cielos. Era un alimento del cielo. ¿Sí? Y trajo y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas. Dice, y vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Dijo, nada, ya. Muchas veces Dios nos manda mensajeros indicadores y a veces nosotros decimos, nada. Y seguimos esperando que Dios venga y se presente Él. Y nosotros somos mensajeros. Nosotros fuimos aquellos que Dios ha llamado en este tiempo y en esta tierra para nosotros podamos ir y ser la mano de Dios. Podamos ser los oídos de Dios. Podamos ser la boca de Dios. Podamos ser las provisiones de Dios. ¿Sí? Y dice que este tuvo con ganas de seguir y siguió durmiendo. Y el 7 dice, y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciéndole, levántate y come, porque largo camino te resta. Nuevamente el ángel no dejó otra vez. Le dice, mira, Elías, tu historia no termina acá. Esto solamente es un comienzo de las grandes cosas que Dios tiene planeada para vos. Tu historia no es solamente en este lugar y en este tiempo. Tu historia de parte de Dios está trazada para toda la tierra, no para acá. Solamente que muchas veces nosotros nos bloqueamos y nos encerramos y creemos que nada, acá nomás es. Y esta partecita nomás. Y acá de adentro nomás. Y afuera. Y aquel que gime, y aquel que clama, y aquel que se duele, y aquel que está sin esperanza, y aquel que ve todo gris, cuando realmente somos la luz. Somos aquellos que podemos generar una transformación, un cambio, una restauración. Podemos traer cosas nuevas donde vayamos porque hay poder en nosotros. Porque el Espíritu de Dios es el que está en nosotros y con nosotros. ¿Sí? Y dice acá, largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. ¡Wow! 40 días y 40 noches. ¿Cómo se relaciona, no, los 40 de esto con el desierto, los 40 años y 40? Dice que 40 días y 40 noches. 320 kilómetros a pie hizo Elías. Y comió. Y con esa comidita tuvo que aguantar. ¿Sí? ¿Y usted cree que Dios no estuvo obrando ahí en el cuerpo de Elías para que él pueda mantenerse con fuerza para poder llegar donde Dios quería que él vaya? Dios tenía un plan para Elías. Dios tenía un propósito en Elías. Y la única forma de poder llevarlo ahí a Elías nuevamente era que él pueda atravesar esta cuestión y esta situación de crisis, esta situación de dolor. No esperemos que la situación de dolor venga. No esperemos que el momento de crisis venga. Hagamos la voluntad. Caminemos en el propósito de Dios. No esperemos que porque ahí llegar a esa situación para poder caminar en la voluntad. ¿Sí? Dice que caminó 320 kilómetros para llegar hasta Horeb, el monte de Dios. ¡Wow! ¿Y se acuerdan del monte de Horeb? Allí donde Dios se le presentó a Moisés y le dio la tabla y tuvo ese tiempo de intimidad, de comunión con él. El monte de Horeb representa la presencia de Dios. Dios quería llevarlo a Elías, ¿a dónde? Dios quería llevarlo a su presencia nuevamente. Dios quería llevarlo a tener intimidad, comunión, afinidad, una relación nuevamente. ¿Sí? Porque muchas veces nos movemos en ¡wow! Y sin embargo estamos descuidando lo más importante, lo que nos nutre. El estar cerca, el estar en contacto con Dios, poder disfrutar de su presencia. Y dice que fue al monte de ahí, se metió en una cueva. ¿Sí? ¿Recuerda la historia? Y dice que vino un viento, vino un fuego, vino esto, todo ruidoso. Pero Dios no estaba en el ruido.
sino que vino un silbo apacible allí, y allí estaba Dios. Y ahí Dios le habla a Elías, y Elías le dice, mirá, hice esto por esto. ¿Vio que siempre nosotros tenemos una excusa? ¿Vio que siempre nosotros tenemos un porqué? Siempre está el porqué. Y el porqué, muchas veces con el porqué queremos justificarnos de que no hice esto porque esto. Señor, yo estaba solo. No había nadie conmigo. ¿Y usted quién es? ¿Y yo quién soy? ¿Somos un cuerpo o no? ¿Estamos uno a través de la muerte de uno que derramó su sangre para que seamos uno? ¿Me entiende? Somos un cuerpo. Somos uno en Cristo. Y dice que este estaba solo. Dice, no, pero estoy solo, no hay nadie. Mirá, y si venía la... ¿Qué iba a hacer? Pero no estaba solo. Dios estaba con él. Y si Dios está con nosotros, completo, entero, el todo está con nosotros. Porque en ese proceso de dolor donde Elías creía que no estaba solo y que la muerte le iba a llegar, Dios estaba en el control. Porque Dios es el que estaba permitiendo en su soberanía, porque Dios estaba queriendo hacer que Elías se acerque a él en intimidad, en su presencia. Pero Elías justificándose y poniendo el porqué, pero no es el tiempo. Pero no, imposible, yo no estoy dedicado a esto, y nos excusamos. No dejemos que llegue el proceso de crisis para que podamos entender realmente qué es lo que Dios quiere hacer y cuál es el propósito definido de parte de Dios para cada uno de nosotros. Pidámosle ahora, Señor, ¿qué es lo que quiere hacer? Pero yo, Señor, si soy un inútil, no es con tu fuerza, no es con tu capacidad, no es con tu idea, no es con tu pensamiento, no es con tu forma, no es con tu intelectualidad, no es con tu título. Es Dios. Es Dios es el que te está llamando. Es Dios es el que quiere hacer algo en vos y a través de vos. Dios. Y tal vez Noé y Abby decían, pero Señor, si yo, decía Abby cuando pasó acá, yo, y más insignificante, y pensaban así también de Jesús. ¿Qué iba a salir de Belén? Éufratas, significante. Y salió el Mesías de ahí. Y salió el Mesías. Y por él hoy nosotros somos parte de esto. ¿Sí? ¿Y qué va a salir de Villa Ángela? Y salieron 2 y allá está Eli también. Y hay otra más en camino que están dispuestos a decir, Señor, me desprendo de esto por hacer tu voluntad. Señor, estoy dispuesto a caminar en tus propósitos, en tus planes. Señor, estoy dispuesto a ir y predicar tu palabra. Y que ellas no puedan sentir soledad, sino que puedan entender y comprender de que hay un cuerpo, de que somos uno, de que hay algo de nosotros, de la eslava, de la 29, que va a estar allá en Mongolia, siendo parte de aquellos no alcanzados, para que puedan conocer de esa misericordia, de esa gracia, de ese perdón, de esa vida eterna que Dios nos otorga. ¿Sí? Y que ellas puedan tener presente también de que va a haber una iglesia que va a estar respaldando, apoyando, orando. Dice, Elías se sentía solo. Él creía que estaba solo, pero en realidad no estaba solo. Cuando miramos más adelante, y con esto voy terminando, porque sé que el pollo se quema, el asado también. Y el versículo 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safá de Abel, Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Había propósitos, había planes, había algo que Dios todavía quería hacer a través de la vida de Elías. Y ahí le manifiesta y le dice, ¿y sabéis qué, Elías? Voy a levantar a alguien para que te sostenga ahí y para que sea tu escudero y que esté al lado tuyo, para que vos tengas con quien conversar y que va a ser tu sucesor. Para que veas hasta que en tus
capricho yo voy a estar. Y cuando miro más abajo dice el versículo 18, y yo haré que quede en Israel 7,000 cuya rodilla no se doblaron ante Baal y cuya boca no lo besaron. Y yo haré. Y cuando miraba esta partecita, veía que estos 700, Elías no la tenía claro. Y Elías creía que estaba solo. Pero estos 700 eran parte, tal vez, de aquello en el cual Elías le había hablado un día del Señor y le había proclamado y anunciado de este Dios, en el cual él creía. Pero él no lo había visto. Pero él creía que estaba solo. Pero dice que había 700 aún más que estaban intercediendo por la vida de Elías. Así que Noé y Abby, nosotros somos mucho más que ese número. ¿Sí? Pero está en nosotros realmente disponer y decir, vamos a ser parte de esto, o que se arreglen como sea. Pero ¿saben qué? Somos un cuerpo amado. Somos uno en Cristo. Y Dios este tiempo nos ha inquietado y nos ha movilizado a través de este desafío y de este llamado que ha puesto en el corazón de Noé y Abby. Yo sé que usted no va a dejar pasar por alto esto. Tengámoslas en nuestras oraciones. Vamos a cubrir la vida de ellas, pedir que el respaldo, la gracia, la presencia, la autoridad y ese poder que Dios ha dado a nosotros también es el poder que ha dado en ella, que pueda moverse, actuar y obrar en aquellas vidas que están esperando un mensaje distinto al mensaje que el mundo hoy está dando. Y quiero decirte que tal vez también te sentiste quebrado o dolido en el proceso de crisis. Quiero decirte que no estás solo, porque Dios es el que está y hay una iglesia también que quiere estar. Hacerle parte a la iglesia en tus situaciones y en tu proceso de dolor, para que la iglesia pueda estar intercediendo, clamando, para que ese proceso de crisis pase pronto. Le invito a que se ponga de pie y vamos a dar gracias a Dios en esta mañana. Y gracias por este tiempo hermoso que Dios nos permite de poder ser parte de su iglesia y entender de que hay una partecita de usted, de mí, que se está yendo 20,000 kilómetros de distancia. ¿Sí? Que podamos tenerlas en nuestra oración, cubrir sus vidas y velar por las necesidades de ella. Amén. Incline su rostro en esta mañana. Hable con Dios. Hable con Dios. Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente por este tiempo. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, que es aquella que nos muestra, Señor, que si estamos hoy con vida es porque hay cosas que todavía tú no has terminado con nosotros y quieres hacer. Que podamos someternos, Señor, a tu voluntad divina, Señor. Y que tu propósito sean establecidos y hechos, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, como hijos, como familias que somos, Señor. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, pido, Dios, que tu presencia a través de tu Espíritu Santo traiga un renuevo, Señor, y fuerzas nuevas por aquellos, Señor, que tal vez estén atravesando ese proceso que atravesó Elías, Señor, allí desanimado, cansado, afligido, preocupado, temeroso, Señor. Pido, Dios, que tu Espíritu Santo infunda aliento, que tu Espíritu Santo renueve, Dios, sus fuerzas, que tu Espíritu Santo, Dios, movilice sus corazones, que tu Espíritu Santo, Dios, traiga quietud en medio de la tormenta, que tu Espíritu Santo quite toda aflicción, todo miedo, toda preocupación, Señor. Que tu Espíritu Santo, Dios, ponga fe, Señor, en la vida de cada uno de nosotros como hijos tuyos, Señor, a seguir caminando, a seguir creyendo, a seguir confiando, a seguir entendiendo, Dios,
que tú tienes el control de todas las cosas. Los cielos cuentan